Nosotros como católicos a veces no entendemos, en su gran mayoría de los casos, la responsabilidad que tenemos al formar parte de la nueva alianza de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos dejó una misión muy clara, y que muchas de las veces hemos ignorado, y más en esos tiempos en la Iglesia Católica. La misión es muy concreta: salvar al mundo, llevar a todos el Evangelio, llevar a todo el mundo el Evangelio. Cristo para eso nos dejó con armas, nos dejó con tres herencias básicamente, o herramientas para salvar el mundo, para poder salvar el mundo. Esto es importante, porque en esos momentos o en este tiempo no solo tenemos que debatir con los protestantes o con los herejes, sino también tenemos que debatir con los mismos malos pastores. ¿Cuáles son las herramientas que Cristo nos dejó para poder salvar al mundo? Vamos a verlas a continuación. La misión de nuestro Maestro es muy clara: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esta no solamente aplica para los sacerdotes, obispos y cardenales, sino también aplica para nosotros los laicos. En fin, Cristo, al subir al cielo, cuando se fue y nos dejó solo su cuerpo en la hostia consagrada, cuando acabó de dar las últimas instrucciones a sus apóstoles, cuando nos acabó de dar su última indicación, partió a la casa del Padre, como él lo dijo. Pero no nos dejó solos, nos dejó con herramientas para poder servir, para poder cumplir nuestro cometido. De tal manera que esto es importante, porque no amerita pretexto alguno para que la iglesia no cumpla su cometido. Incluso en esos momentos tan secularizados, en esos momentos tan paganizado, tan laicista la sociedad, una sociedad muy laica, excesivamente agnóstica, aún así podemos cumplir el mandato de Cristo, porque Él nos dejó estas herramientas. El problema viene aquí cuando la iglesia renuncia a las herramientas que le fueron dadas, cuando la misma iglesia reniega de las herramientas o de lo que Cristo le dejó, o de los recursos o de la herencia Cristo le dejó para que pueda cumplir su cometido, y entonces cae en un error que dice no podemos o no debemos o no podemos o no es suficiente o ya no se puede, ya no funciona. No es que no funcione, lo que pasa es que tú ya no quieres comer, no hiciste caso de lo que Cristo nos dejó para poder salvar al mundo, que es el motivo principal, bueno, o es la misión principal que Cristo nos dejó, porque en realidad, vamos siendo sinceros, el que un hombre se arrime a un pagano a quererlo convertir es la muestra de amor más significativa. ¿Cuáles son las herencias que Cristo nos dejó antes de subir al cielo, o herramientas para poder salvar a la humanidad? Monseñor Isidro nos lo explica a continuación. Nos dejó tres herencias que el Espíritu Santo maneja en la Iglesia. La primera herencia fue Roma, el imperio romano, el derecho romano, la organización romana, el estilo romano, la sobriedad romana, la seriedad romana. La segunda herencia fue el pensamiento griego filosófico de Platón y Aristóteles, el razonar. Y recordemos para qué fin fue creado el hombre: para conocer a Dios. Es muy importante esto, ¿no? Van dos. Una, el derecho, la sobriedad, la seriedad de Roma. No del Vaticano, de Roma, el imperio romano. ¿Sí? Dos, la filosofía de los griegos. Y aquí Monseñor Isidro nos dice una cosa muy importante. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿El hombre para qué fue hecho? ¿Cuál es el fin de la existencia del hombre? Esta pregunta, aunque suene a veces congruente, créeme en lo que nos la hacemos en la vida más de lo que te imaginas. Muchas de las veces cuando los problemas te agobian, cuando los problemas de la caja te acechan, cuando tienes dificultades, cuando tienes enfermedades, cuando tienes problemas en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera,
te haces esta pregunta. Yo he encontrado muchísima gente que hace esta pregunta. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué ventajas tengo de ser hombre? ¿Qué ventajas tengo de ser mujer? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? Monseñor nos lo explica desde la religión católica. Después dice, para amarlo, servirlo y gozarlo. Pero primero para conocerlo. Conocer a Dios. Y el Evangelio de San Juan que reza el sacerdote al final de la Santa Misa, cuando no sigue otro sacramento, ¿qué dice? Se lo leo en latín. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum. En griego. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon. Logos, verbum, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo unigénito del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, y se llama logos, lógica, la razón, el verbo mental del Padre. Nuestra religión, en primer lugar, va al entendimiento del hombre, mis hermanos. Ojo. Entender las cosas, no a ciegas. Hay que entender. Dios nos dejó la herencia hebrea. Lo dice Jesucristo. La salvación viene de los judíos. Van 12, van 3. Es importante que te las aprendas, por favor. El derecho, la sobriedad, la organización, la seriedad romana, la filosofía del pensamiento griego y después la herencia hebrea. Esto es importante para que tú trates de defender tu religión. Cuando tú sepas o cuando tú debas defender tu religión, es importante que tengas estos conceptos, porque no nos podemos pasar solamente sin informar nada, sin entender nada. No, por lo que yo creo, no. Vámonos a la razón. Nuestra religión tiene para todo, y para combatir a todos, y para competir contra todos. Es nuestra desidia la que nos lleva a esto. Vamos a conocer la herencia hebrea, mis queridos hermanos en Cristo, porque como dice Monseñor Isidro y dice Cristo nuestro Señor, la salvación nos viene de los judíos. Y muchos se pueden molestar y no entienden esto. ¿Cómo que nos viene de los judíos? Por supuesto, la salvación viene de los judíos. Es importante entender esto. Hay un escritor francés del siglo antepasado que tiene un estilo interesante, escribió un libro, Le salut par les juifs, la salvación por los judíos. Son palabras de Cristo a la samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Los judíos, Jesucristo dice, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen, pero sí hagan lo que dicen, porque la salvación viene de los judíos. Tenemos esa herencia judía. Este gorro es judío, esto es judío, la tonsura trasquilada que traigo es judía, la casulla que traigo es judía. Aquí venía el efod, el peso del pueblo. La estola que traigo es judía. El manípulo que traigo es judío. El símbolo que traigo, esta cuerda, es judía. El alba es judía. La sotana es judía. La banda roja que traigo de Monseñor es judía. El cáliz es judío. El copón es judío. Esta bolsa de corporales es judía. Todo es judío. El tabernáculo es el arca de la alianza. El candelabro de los 7 brazos, cuenten cuántas velas son. 6 y una, 7.
Los manteles son judíos, los ornamentos son judíos. Conopeo viene de Caná, las alas de los querubines. El maná, que ahora es el cuerpo de Cristo, es judío. Esa es la segunda herencia. La tercera herencia. Jesucristo se va a los cielos, pero les dejó lo suficiente para salvar al mundo. La bendición de Abraham, en el cual serán bendecidas todas las naciones. Y el cristianismo lo propagamos hasta los últimos rincones de la tierra. Pero hoy, los falsos pastores, los falsos profetas, los mercenarios, los malos católicos, los malos sacerdotes, los malos obispos, los malos cardenales, han despedazado la iglesia de Dios. La quieren destruir, quieren acabar con ella. Por eso los invito a ustedes a restaurar la iglesia, comenzando por las cosas sagradas, conociéndolas, instruyéndose. Conozcan más a Dios y a los sacerdotes, a los seminaristas, a las religiosas. Que estudien, por favor. Dejen la televisión, dejen las vacaciones, dejen las pláticas largas. Todo mi día, ¿qué haces? Rezar, estudiar, preparar las clases, preparar las predicaciones. Así, sacerdotes, dedíquense a Dios. Como dijo el único cardenal que he escuchado en los últimos años que dijo algo bueno, el cardenal Sandoval Íñiguez de Guadalajara. Lo dijo cuando ya no tiene autoridad. Ojalá lo hubiera dicho cuando tenía autoridad, ¿Qué dijo el cardenal Sandoval Íñiguez? Sacerdotes, dedíquense a la ciencia sagrada. ¿Qué estudian mis monjitas? La ciencia sagrada. Los clásicos, la filosofía perenne que manda el Vaticano II, la teología dogmática de Santo Tomás de Aquino, la teología moral de Santo Tomás de Aquino y de San Alfonso María de Ligorio. Vamos, hermanos, a reconstruir la iglesia. La han desbaratado, pero no pueden quitar el cimiento de los apóstoles ni la piedra angular. Al que le caiga encima esa piedra lo aplastará. El que se tropiece con esa piedra será hecho pedazos, porque esa piedra es Jesucristo. Nos dejó 3 herencias. Ahí está, mis queridos hermanos en Cristo, las 3 herencias principales o herramientas principales con las que nosotros podemos hacer frente al mundo, a protestantes e incluso a los malos pastores. Yo pienso que eso, si le estudiamos un poquito y si le echamos un poquito más de cabeza, por así decirlo, tiene mucho que explicarnos. Derecho romano, el juicio romano, la sanidad romana, la organización romana del imperio, nos llevan a la disciplina, el pensamiento griego, el pensamiento de los filósofos griegos, de los antiguos, nos abre la mente para que podamos estudiar. Y aparte la herencia de los judíos, que esa es una realidad, Cristo la dijo, la salvación les viene de los judíos. Los judíos nos dejaron esa herencia, te guste o no te guste, venimos de parte de esa herencia de los judíos. Cristo hizo una alianza con su iglesia. Los judíos que quisieron aceptarla, ahí están. Los que lo despreciaron, se fueron. Igual que los de otros pueblos. México, en aquella década de los 90, era el 90 y tantos % católico, ahora no es ni la mitad. Con trabajo a la mitad. Entonces, los que se quieran ir, se van a ir. Lo cierto es que la Iglesia Católica cuenta con herramientas para defenderse y para debatir y para enseñar, para luchar contra el mundo. Si nosotros tenemos
la capacidad de luchar, la capacidad de defendernos, de combatir la iglesia, lo podemos hacer. Si no, si nos hacemos a un lado, si no queremos luchar, también es importante esto, ¿no? De que podemos. Las herramientas ahí están. Conocer la fe nos va a llevar a poder defenderla, valorarla y no alejarnos. El no conocer la fe va a llevar a lo que está pasando ahorita, la confusión terrible, las iglesias protestantes repletas de católicos. Atentos, mis hermanos, con esto, por favor. Y sobre todo, estemos muy dispuestos a luchar con ganas, y a restaurar lo que los malos pastores han hecho. ¿Tenemos con qué? Sí. Basta nuestra voluntad de la que Dios necesita, porque la protección Él nos la da. Y como dice en su palabra, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No tengan miedo, mis hermanos en Cristo. En estos momentos de confusión, en estos momentos de prueba, créemelo, que el conocer, que el estudiar, que el entender más a Cristo nos va a llevar, es la única forma en la que nos podemos salvar. De lo contrario, es muy difícil que podamos salir victoriosos en esta terrible batalla.